justamente la comunicación. Hay muchos malos entendidos y de esta manera intentaremos aprender cómo evitarlos. Ángela nos enseñará no solo, supongo, que la parte verbal es importante, sino la no verbal, saber los signos, los códigos de la comunicación. Bueno, pues el título de la charla es La comunicación china, una mirada intercultural y bueno, como es un concepto tan amplio, pues muchos se preguntarán de qué vamos a hablar. Entonces, he querido centrar la charla en un análisis de un artículo de Ge Gao que se llama Don't Take My Word for It, Understanding Chinese Speaking Practices. Entonces, partiendo de este artículo, he hecho un análisis para profundizar en los aspectos, como ya ha dicho Vicente, un poco psicológicos, sociológicos, ¿vale? Que están detrás de la comunicación. El artículo comienza con un diálogo muy breve entre un occidental y un chino. El occidental es un estadounidense que le reprocha a un chino y le dice, oye, es que has dicho que sí. Y el chino le responde, le explica, le dice, sí, he dicho que sí, pero no significa que esté de acuerdo, pues solo por haber dicho que sí. Entonces, al tener nosotros relación con China, a veces experimentamos este tipo de malos entendidos de los que ha hablado antes Vicente, porque, por ejemplo, para un estadounidense, para un occidental, si estamos en un diálogo y la otra persona asiente, interpretamos a esta persona está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero para un chino no. Puede ser, puede implicar que, bueno, que la persona simplemente pues está escuchando y no necesariamente que esté de acuerdo con nosotros. Entonces, pienso que este ejemplo es una buena forma de ilustrar de qué vamos a hablar hoy. Podemos decir que las personas, ¿no? Cada uno de nosotros, como hablantes de una lengua, que pertenecemos, ¿no? a una comunidad social, percibimos la realidad de una forma diferente. Vamos aquí a citar a Hall. Según Hall, cada cultura tiene un contexto, ¿vale? ¿Y qué entendemos por contexto? Pues todo aquello que en una cultura se entiende ya de por sí, es decir, todo lo que se da por sobreentendido y por lo que no hay necesidad de explicar, ¿vale? Sobre lo que no hay necesidad de hacer alusiones. Como sabemos, los gestos pues, son diferentes dependiendo del idioma, dependiendo de la cultura, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, no sé, el gesto de comer, que es el más representativo, en España se hace así, pero en China se hace teniendo en cuenta los palillos, por ejemplo, es diferente, ¿no? Y supongo que, en fin, si cogemos otros idiomas, pues igual pasará. Entonces, según el contexto, ¿vale? Hall distingue entre dos grupos de culturas según el estilo comunicativo que tengan, que presenten. Estarían las culturas de alto contexto y las de bajo contexto. En las de alto contexto, pues el estilo comunicativo se caracteriza por la falta de sinceridad en el mensaje tiende a ser más implícito, ¿vale? Y la expresión no verbal es más frecuente. Y luego las culturas de bajo contexto, pues en ellas se enfatiza la sinceridad, la franqueza en el mensaje, que el mensaje sea explícito y hay una abundante expresividad verbal, ¿vale? Ahí se dice lo que se quiere decir. Y las culturas de alto contexto como que se camufla de alguna. China, aquí estaría en las culturas de alto contexto. Más aspectos que afectan a la comunicación. La concepción del yo chino o cómo se ve un chino a sí mismo. La noción de individualismo en la cultura china tiene una connotación negativa, ¿vale? En chino es el Kern Zhuyi. Y
implica en cierta manera implica egoísmo. El yo chino, por regla general, no se define no se define por sí mismo, sino que se define por la relación con el otro, con los otros individuos. A lo largo de la historia, las diferentes tradiciones filosóficas, por ejemplo, budismo, confucianismo, taoísmo, hay diferencias entre la manera en que se percibe uno mismo, pero si se analizan, tienen todas un eje vertebrador, un eje común, ¿vale? Que es esa noción del yo como una entidad que no es independiente, sino que es dependiente de los demás y que no está completa por sí misma. ¿Vale? Esta entidad entonces alcanza lo que es la plenitud, digamos, a través de la integración con los demás. El análisis que se hace en el artículo va por esa línea, por la línea confuciana de cómo me percibo yo a mí mismo. Según Chu, y cito textualmente, un hombre chino se ve a sí mismo como hijo de su padre, hermano de su hermano, marido de su esposa, padre de sus hijos. Está muy ligada a un concepto confuciano que es muy importante, ¿vale? Y es el de las 5 relaciones cardinales, que en chino es el Wulun. Y estas relaciones lo que tratan es de establecer un sistema, ¿no?, basado en unas normas de comportamiento implícitas en las relaciones, que son bilaterales, es importante, son relaciones recíprocas. Podríamos decir eso, que el Wulun son las normas de comportamiento que están implícitas en las relaciones. Nociones confucianas que afectan mucho a la moral china, en su concepción del yo, pues está la piedad filial, ¿vale? Ese sentimiento de devoción hacia los padres, de disposición de los hijos hacia los mayores, que está en China tan extendido. También a la hora de construir ese yo relacional hay que tener en cuenta los 2 grupos que hay. Los 2 grupos, me refiero, en inglés serían los insiders, en chino los zijiren, y los outsiders, que serían los wairen. Dependiendo de la otra persona, el interlocutor, donde se sitúe, pues nosotros nos comunicaremos de una forma con ellos o de otra, ¿vale? El trato y demás también será diferente, dependiendo de en qué grupo estén, si están dentro de nuestros conocidos o dentro de los extraños. Y por último hay que hablar de colectivismo. Sociedad china, según Hofstede, es una cultura colectivista, ¿vale? Entonces, se caracteriza por enfatizar el nosotros frente al yo, ¿vale? Están los intereses del grupo y luego están los intereses de las personas. Podemos ver expresiones en las que esto se refleja, por ejemplo, esta de Pu Fu Hou Wan, que es vivir o no estar dentro de lo que otros esperan de nosotros, ¿no? Estar a la altura de lo que los demás esperan de nosotros, cumplir las expectativas ajenas. Nos encontramos ante una problemática en cuanto a la misma definición de comunicación. ¿Por qué? Porque en chino no hay un término que signifique comunicación como tal. Es decir, hay palabras que se asemejan, pero se pueden usar en muchos contextos, ¿vale? No tenemos un término como en español, comunicación como tal. Entonces, eso refleja que ahí pasa algo. Es decir, si el propio idioma no tiene una palabra para referirse específicamente a la comunicación, esto nos está dando pistas de que detrás hay algo, ¿vale?
es muy difícil encontrar un término que corresponda a la idea de comunicación. Tenemos jiaoliu, se puede traducir como intercambiar, pero no es específico de la comunicación. Chuanbo, transmitir, incluso retransmitir, ¿vale? Y luego el último, que es quizá el más cercano, el más usado como sinónimo de comunicación, aunque no es específico, repito, de la comunicación, es沟通, ¿vale? Podría traducirse, pues eso, como conectar o enlazar. La función de la comunicación china tiene que ver con el he, es un principio fundacional de la cultura china, ¿vale? Y es un estado como un estado que se pretende alcanzar, ¿vale? Es el estado ideal que se pretende alcanzar. Es un estado de armonía, ¿vale? Entonces, por regla general, podemos decir que los chinos tienden a evitar confrontaciones y se intenta mantener la armonía, el equilibrio del grupo. También pretende mantener las relaciones existentes, es decir, fortalecer la jerarquía, que hemos dicho que es tan importante, y reforzar el rol, me refiero a no dañarlo en ninguna forma, porque esto conduciría un poco a destabilizar lo que estamos diciendo de armonía, pues contribuiría a lo contrario. Creencias de la comunicación china. ¿Qué dicen los refranes sobre la propia comunicación? ¿Qué dice la sabiduría popular? Pues está la concepción de que la comunicación verbal siempre es insuficiente, ¿vale? Entonces, también no solo eso, sino que la comunicación verbal puede dar lugar a problemas, puede ser fuente de conflicto y tener consecuencias negativas, ¿vale? Por ejemplo, una expresión china que es yan tuo bi shi, que quiere decir el que mucho habla o quien mucho habla, mucho yerra, ¿vale? Entonces vemos ese ideal de la comunicación como fuente de problema, de conflicto. La primera de ellas es la comunicación es implícita, en chino hanxu. Este término hace referencia a una forma de comunicación, tanto verbal como no verbal, que se hace de forma reservada, implícita, indirecta o discreta, ¿vale? Entonces, de ahí deriva la importancia que tiene en China la comunicación no verbal, que es muy importante. Primero está lo que se dice con palabras y luego lo que va más allá de las palabras. Por ejemplo, esta expresión china de Puyan are you es muy típica, ¿no? Para demostrar que lo bueno es que las cosas hablen por sí mismas, ¿vale? En lugar de hablar con palabras, que hablar de otra forma. Y este tipo de comunicación así implícita, reservada, ayuda a mantener precisamente lo que hemos dicho antes, la armonía del grupo. Otra característica muy importante es Tinhua. Tinhua es la orientación hacia la escucha, ¿vale? Se podría traducir. Hemos explicado antes que los roles son muy importantes para la cultura china. Entonces, esta función que tienen los roles afecta tanto al emisor como al receptor, ¿vale? La persona que hablar es sinónimo de autoridad. De experiencia, de conocimiento. Entonces, el rol que ocupemos en la jerarquía va a determinar cuánto hablamos y va a determinar también cómo hablamos. La tercera característica es la cortesía. Si tenemos relación con algún chino, sabemos que el heqi está ahí. La cortesía es muy importante. La comunicación debe ser educada, debe ser agradable, debe ser respetuosa. Y este principio de cortesía está presente en el día a día en China. Por ejemplo,
puesto esta foto, ¿vale? Que me recuerda al ritual de halagos y negación de halagos en China. He cogido un ejemplo de un libro que ahora diré, ahora he puesto en la bibliografía. En él habla de una mujer que es occidental y trabaja en China, y entonces ejemplifica cómo el choque cultural se produce cuando intenta hacerle un halago a una compañera. La compañera era china y se había cortado el pelo, y entonces ella pues iba a decirle, ay, que te ves muy bien, qué guapa estás. Pero la compañera china, en lugar de la respuesta que nosotros pensaríamos más acertada sería pues decir gracias, ¿no? Pues en lugar de eso, el halago directamente se niega, dice no, no, no. Yo ni de lejos estoy tan guapa y tan joven como estás tú, ¿vale? O sea, no, no te preocupes que en fin, la pelota está en tu tejado. Cuando a alguien lo están tratando como de forma muy cortés o con mucho respeto y tal, para rebajar un poco la tensión es cuidado, es como no me trates como un extraño, trátame como un insider, ¿vale? No seas tan cortés, no te comuniques de esa forma. Y la última característica de la comunicación china es, bueno, es muy importante porque es el mianzi y está presente en todas partes en la comunicación. Mianzi es la reputación, la cara, podríamos decir, si se entiende bien, el prestigio, el reconocimiento social, ¿vale? En definitiva es la proyección de la propia imagen pública, ¿vale? La reivindicación de esa imagen. Entonces, gestionar cómo vemos a los demás y los demás nos ven a nosotros es una parte muy importante de la que, digamos, está en la base de la construcción del yo, ¿vale? Entonces afecta a las relaciones y a las estrategias comunicativas que se siguen en esas interacciones personales para no perder mianzi, para no quedar mal. Estrategias comunicativas, digo, que están relacionadas con este mianzi, con este prestigio, ¿vale? Con la cara. Una de ellas es el yilun, que implica, que se puede traducir por comentar, pero con un sentido de a espaldas de alguien, ¿vale? Es un poco como cotillear, porque no se hace de frente. Entonces, en general, lo que podemos decir es que las conversaciones en público están más ritualizadas, protocolizadas y demás, y son menos sustanciales que las que se producen en privado. La crítica se tiende a evitar, aunque sea constructiva, ¿vale? Pero si hablamos cuando la otra persona no está, pues ya está. Entonces está muy extendida esta práctica y tiene que ver con el no quedar mal delante del otro, con el mianzi. Principio de no confrontación, que está relacionado con lo que acabo de decir. Esa crítica delante de la gente se ve como algo que desestabiliza, que rompe el orden. Otra estrategia que tenemos relacionada con el mianzi son las respuestas provisionales. Una empresaria estadounidense y está negociando con su contraparte china y le está pidiendo una serie de cosas, pero no se da cuenta de que sus demandas son inaccesibles. Entonces sigue apretando un poco, ¿vale? Para ver si la otra parte cede. Y la otra parte le dice, bueno, Kaoli, lo pensaremos, vamos a pensarlo. Pasa el tiempo, ella piensa, vale, bueno, no ha ido mal, no me han dicho que no, pero no obtiene ninguna respuesta. Entonces ya al cabo del tiempo, frustrada, entiende que significaba que no. Y por último, la última estrategia relacionada con el mianzi sería recurrir al uso de intermediarios, ¿vale? En situaciones en las que, bueno,
puede haber un conflicto y demás, pues se recurre a algún intermediario para así nosotros evitar, ¿no?, el conflicto y que sea la otra persona la que dé la cara, a lo mejor por nosotros, y así no quedamos mal. Muchas gracias por la atención.